¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bueno, como muchísimos ya me lo habían pedido desde hace muchísimos años, el día de hoy al fin vamos a ver meiosis. Este video lo vamos a ver de forma muy general para visualizar toda la meiosis y voy a poner algunos ejemplos al final. Y ya después voy a hacer otro video de meiosis, pero ya con mucha profundidad en cada uno de los pasos. Bueno, para recordar, acuérdense que la mitosis es realizada por células somáticas. ¿Cuáles eran? Las células del cabello, de la piel, todo ese tipo de células. Y la meiosis, de la que vamos a hablar hoy, es realizada por células de línea germinal. ¿Cuáles son estas? Muy fácil, los óvulos o los espermatozoides. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la meiosis? Es de una célula normal, o sea una célula diploide, 2 Ns de diploide, producir o crear 4 células, pero van a ser haploides. O sea, de esta célula grande diploide van a salir 4 células chiquitas haploides. ¿Qué significa esto? Que en la célula normal, o sea en esta grande, van a haber 46 cromosomas y en cada una de estas van a haber ahora 23, o sea la mitad. 23, 23, 23, 23, 46. Y bueno, para aprenderlo rapidísimo, igual que la mitosis, vamos a ver el mismo truco, pero ahora con la meiosis. En la mitosis era promete, ana, tejer. Acuérdense que promete, profase, metafase, anafase, telofase. Bueno, ahora con la meiosis, el único cambio es que vamos a repetir 2 veces la oración. Promete, ana, tejer 1 y promete, ana, tejer 2. Y va a ser profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la segunda oración es profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Es exactamente lo mismo. Pues bueno, como sabemos está la célula normal. Entonces, para que empiece todo este proceso de mitosis y meiosis, en este caso meiosis, se tiene que duplicar su ADN. O sea, va a producir el doble. Entonces ya cuando se duplicó su ADN, ahora sí ya va a empezar este proceso y empieza la profase 1, como lo habíamos visto hace rato. En la profase 1 salen unas cosas que se llaman centriolos y estos centriolos empiezan a soltar microtúbulos, son como hilos, como fibras. Y también en la profase 1 el ADN, o sea los cromosomas que están dentro de la membrana nuclear, o sea dentro de este círculo, se van a empezar a mezclar entre ellos y a eso se le llama recombinación. Entonces el ADN se va a recombinar, o sea se va a mezclar y listo, esta es la profase 1. Y bueno, la metafase 1, ya cuando se recombinaron, ya cuando se mezcló el ADN, los cromosomas, aquí por eso los puse de colores ya mezclados, ahora sí se va a romper la membrana nuclear y se van a alinear los cromosomas, o sea se van a poner en una línea y los microtúbulos de los centriolos ahora sí los van a unir. Después en la anafase, los centriolos van a empezar a jalar a los cromosomas para dividir la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, así como vemos aquí. Y una vez que pasa esto, la célula ya está lista para poder romperse, para poder dividirse en 2. Entonces empieza la telofase 1, ya la célula ya se empieza a dividir, o sea a volverse en 2 y los centriolos, o sea los microtúbulos se empiezan a cortar para que la célula ya pueda quedar en 2 células diploides. Como pueden ver es la misma que esta, solo que en esta parte su ADN, o sea sus cromosomas no están recombinados, o sea no están mezclados, y en esta parte sus cromosomas ya están recombinados, o sea ya se mezclaron. Y bueno, esa es la primera mitad de la meiosis. Ya que tenemos 2 células diploides ya recombinadas, o sea su ADN, sus cromosomas mezclados, así por eso los puse en colores, estos los puse igual acá, o sea estos nada más los jalé para acá. Estos van a entrar a la parte 2 de la meiosis, que es promete, ana, tejer 2. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que en promete, ana, tejer 1. Va a empezar primero la profase 2, ahora va a ser 2. Acá arriba fue todo 1, profase 1, metafase 1. Aquí va a ser 2. Aquí en la profase 2 están los centriolos, salen los centriolos y empiezan a soltar sus microtúbulos en las 2 células. Después en la metafase 2 lo mismo, se alinean el ADN, o sea los cromosomas que quedan de aquí, de las 2 células, y la membrana nuclear, o sea este círculo, se rompe para que ahora sí los microtúbulos que sueltan los centriolos ahora sí puedan atrapar a los cromosomas en las 2 células y alinearlos, meta de mitad, o sea los ponen a la mitad. Y ya que en la metafase 2 se alinearon los cromosomas a la mitad, en la anafase cada centriolo va a jalar la mitad de la información de los cromosomas, o sea del ADN, hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado. Una mitad va a estar hacia acá y la otra mitad hacia acá, igual en las 2 células.
Y por último llega la telofase 2. Una vez que la mitad del ADN, o sea los cromosomas, se fueron hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado, la célula ya se da cuenta que ya se está acabando el ciclo celular, o sea que ya está terminando. Entonces empieza a dividirse, empieza a cortar hacia la mitad en los dos casos, y así se dividen a la mitad para que queden aquí de esta célula 2 células haploides y de esta otra célula otras 2 células haploides. Eso es la telofase 2. En la segunda parte de la meiosis ya quedan 1, 2, 3, 4 células haploides, y estas células son los óvulos o los espermatozoides. Entonces todo esto que vimos es la meiosis. Si se dan cuenta, el segundo paso es exactamente lo mismo que el primer paso, solo que aquí es una célula y aquí estamos usando 2 células. O sea, las que se produjeron aquí de esta parte, de la parte de 1, son las que usamos para la parte 2. Y de una célula diploide salieron 4 células haploides. Entonces esto es la meiosis. Y bueno, como podemos ver en resumen, esta es la célula normal. Entonces de aquí se crean 2 células diploides. Esto es la meiosis 1, o sea lo de promete Ana tejer 1. Y de aquí se crean 2 células haploides y 2 células haploides, o sea en general 4 células haploides. Esto es la meiosis 2. Eso es todo lo que vimos ahorita. Bueno, y la meiosis se ve básicamente así. En la meiosis, como sabemos, pasan en los espermatozoides y en los óvulos. Entonces, ven que nos quedaron 4 células haploides. Cada espermatozoide es una célula haploide, o sea que hay 4. O en el caso de los óvulos, serían 4 óvulos. Para cuando uno va a tener un bebé, estos espermatozoides van en busca de los óvulos. Entonces, con un solo espermatozoide que alcance un óvulo y lo fecunde, o sea, se meta dentro del óvulo y lo fecunde, se va a formar una diploide, o sea, se van a fusionar, a eso es fecundar, y se va a volver una célula diploide. Esta célula diploide es el embrión, o sea, el feto, o sea, el bebé. Entonces, como podemos ver, el objetivo de la meiosis es asegurar la reproducción de la especie humana. O sea, en pocas palabras, hacer muchos espermas, hacer muchos óvulos para crear bebés. Y muchas de las enfermedades hereditarias, como por ejemplo síndrome de Down, síndrome de Turner, muchísimas enfermedades hereditarias ocurren en esta parte, porque a la hora de dividirse a la mitad la información, o sea, una mitad en una célula y la otra mitad en la otra célula, muchas veces se va más información del ADN, o sea, más cromosoma, se va hacia una célula y la otra célula se queda con menos información. Entonces, aquí muchas veces se va más información y aquí muchas veces tiene menos información. Entonces, si esto lo vemos aquí en los espermatozoides, aquí por ejemplo en este caso, este espermatozoide tendría más información y a la hora de unirse con el óvulo quedaría mucha más información de la normal en el gameto, o sea ya en el bebé, y de esta forma se ocasionan enfermedades hereditarias. O lo contrario, que va la célula que tiene menos información, o sea, imaginemos que esta célula, o sea, que este espermatozoide se quedó con la mitad de la información y a la hora de unirse con el óvulo va a tener solo la mitad de la información, va a quedar así el bebé, la célula del bebé. Entonces, pues va a haber otro tipo de enfermedades hereditarias. Ya va a depender de qué característica sea cada enfermedad hereditaria, pero eso ocurre básicamente en el proceso de la meiosis. Pues bueno amigos, esto fue toda la meiosis. Ya si quieren que haga un tema más profundo, con más detalles, díganmelo. O si tienen alguna duda de todo esto, por favor igual escríbanmelo en los comentarios. Y ya saben, no dejen de ver más videos.